Hola, mi hermano y amigo, Dios te bendiga. Yo soy Josué Vázquez y esto es Orientación Bíblica. Quiero invitarte a que si no te has suscrito a nuestro canal, puedas hacerlo en este momento activando la campanita de las notificaciones. También te pido que le des like a nuestras publicaciones y también que puedas compartir nuestro contenido. Todos los seres humanos en diferentes ocasiones pasan por situaciones difíciles, lo que la gente comúnmente llama duelo, ya sea por la pérdida de un ser querido, relaciones rotas, también por despido de algún trabajo, por alguna enfermedad y por otras razones. En esta ocasión queremos traerte la respuesta de varios pastores ante la pregunta ¿cómo lidiar con el duelo? Y esta respuesta está basada sobre todo en la palabra de Dios y en el ejemplo de Job, aquel gran hombre de Dios que pudo sacar lo mejor por la gracia de Dios de su situación. Así que espero que estas reflexiones te sean de bendición, que sean de consuelo a tu vida y a tu alma, sobre todo si estás pasando por una situación difícil y puedas también compartir con otros que tú sepas que también están pasando por algún duelo. Que Dios te bendiga. Bueno, el tema del duelo es un tema complicado, pero la Biblia tiene mucho que decir al respecto. La Biblia enseña que el duelo existe porque existe el mal. El mal en dos formas, ya sea el mal moral o pecado o el mal situacional o circunstancial como las calamidades, una pérdida. Y el duelo es tan legítimo o es legítimo porque ese no fue el diseño original de Dios en la creación. Dios creó o hizo una creación perfecta donde todo era bueno en gran manera, pero entonces entró el mal y alteró el shalom, la armonía, la paz, y eso produce dolor. Y si hay un libro que ilustra cómo hacer un dolor bíblico, es el libro de Job. Vemos a un hombre que se expuso a no un mal, no, varios males. Y como decía el pastor Ramón el domingo, males tipo los productos de McDonald's que vienen en combo. Le llegaron varios y en poco tiempo. Y el dolor fue tan grande que duró una semana con sus amigos sentados sin decir absolutamente nada. No sé si eso sería una fase como de negación, como algunos le llaman, sin decir una sola palabra. Y una semana después, cuando Job rompió el silencio, comenzó a hablar lo que era y lo que no era. De hecho, sus amigos quisieron juzgarlo, pero dice Job capítulo 6 que las palabras del desesperado se las lleva el viento. De modo que no solamente me es legítimo sentir dolor por la pérdida, por el mal, sino también expresarlo, siempre y cuando yo no niegue a Dios, que eso es lo que más resalta allí, que a pesar de todo, Job nunca maldijo a Dios y nunca negó su integridad. De hecho, él tuvo muchas preguntas que nunca encontró respuestas y eso aumentaba más el dolor, pero aún en medio del dolor, él mantuvo su fe en Dios y su integridad porque en algo él sí estuvo claro. Job capítulo 1 dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y en Job 42:2 dice, yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Difícilmente que yo pueda lidiar con el dolor y la pérdida de una manera íntegra si yo no puedo ver la mano de Dios obrando y tener en claro de que aunque yo no entienda, Dios tiene un propósito y lo va a cumplir en mí a través del sufrimiento. Si yo no logro ver esa mano invisible de Dios obrando, difícilmente que yo permanezca firme o que yo permanezca en integridad, que es lo que más brilla en el libro. Job dijo, aunque él me mate, yo en él esperaré.
Y él dijo, yo voy a hacer un pacto con mis ojos. Job dijo, aunque yo no entiendo muchas cosas, yo no me voy a alocar. Él hizo su duelo, él se quejó, él habló lo que era y lo que no era. Sin embargo, nunca negó a Dios y nunca quebrantó su integridad, porque él siempre mantuvo su vista en esto. Dios tiene un propósito. Yo no lo entiendo ahora, pero tal vez lo entenderé después. O si yo no lo entiendo, al final yo sé que Dios va a cumplir su propósito. De modo que es necesario ver la mano de Dios, pero esto puede tomar tiempo. Esto no es tan sencillo. La pérdida es como cuando uno pierde, la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, es como cuando uno pierde una parte del cuerpo. Llega un momento en que ya uno lo acepta y uno se acostumbra, pero la vida jamás vuelve a ser igual. Lo importante es que yo me mantenga viendo a Dios de tal manera que ya la vida no vuelve a ser igual. No significa que yo empeoro, sino que yo mejoro, que yo pueda terminar como Job diciendo, yo pensaba que yo te conocía, pero ahora es que yo te veo. A pesar de que quedarán muchas cosas sin responder posiblemente, pero es un tema no tan fácil de responder porque estamos hablando de la experiencia del dolor. Y por más que se me explique, no siempre voy a entender. Y aun cuando yo diga entender, siempre se me va a ocurrir una mejor manera que Dios, porque así somos. Por lo tanto, no nos queda otra cosa que confiar en que Dios tiene un propósito, en que Dios dio una manera decisiva en Cristo. Cristo sufrió el más grande horror en la cruz para comprar precisamente un mundo sin sufrimiento, y ese mundo viene. Esa será la respuesta final cuando por la obra de Cristo estemos en un cielo nuevo y tierra nueva, donde ya no habrá más dolor ni más maldición. Pero difícilmente que se pueda enfrentar el dolor si no hay esperanza. Otro aspecto, tal como señala el pastor Juan José, en medio del dolor la compañía es importante. Pudiéramos tener una compañía que nos ayudara o pudiéramos tener una que nos estorbara. A Job, lamentablemente, en un momento su esposa no habló con entendimiento y su compañía no fue provechosa. Sin embargo, la Escritura nos señala que nosotros debemos llorar con los que lloran, así como reímos con los que se ríen. O sea, nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. De modo que en ese momento es necesario que nosotros seamos sensibles al dolor de otro. Y fíjese, este es un tema complicado. Le voy a dar mi testimonio particular. Siempre me ha sido difícil acercarme a alguien que está experimentando un duelo, por dos razones particulares. Es muy complejo, no es tan simple saber qué hacer o qué decir. Y una de las cosas que hemos visto por la Escritura es que a veces es mejor guardar silencio que emitir quizás algún comentario al respecto. Y lo segundo, la presencia de estar allí ayuda mucho, más de lo que uno puede imaginarse. De hecho, conozco una persona que experimentó un duelo por un proceso, vamos a decir, que no se concluyó como debía. No fue que la persona que se despegó de él murió, pero lo sintió así, porque tal como señalaba el pastor, cuando esa persona ya no estaba, la vida cambió. Y esa otra persona miraba en su casa diferentes espacios y recordaba a esa persona. Para esa persona era muy difícil porque no fue que murió, fue que fue separada de ella. Entonces, ¿qué le ayudó en el duelo? Tal como dice la Escritura, la buena compañía ayudó bastante. De modo que una de las cosas que pudiéramos hacer en medio del duelo es rodearnos de personas, si somos nosotros los que hemos experimentado la pérdida, de personas temerosas de Dios que nos permitan ver el proceder del Señor en ese momento. Y otra es, si no somos nosotros, sino otros, es estar presente allí. No sabemos qué decir. Bueno, pues simplemente estemos allí y el Señor entonces irá a ministrar a esa persona conforme a su voluntad. Pero es necesario porque estamos en un mundo caído donde podremos experimentar en más de una oportunidad pérdidas. Y no solamente de un ser querido, quizás con la muerte, sino pérdida en otros escenarios. De modo que sí, el duelo es complejo, pero necesitamos como pueblo de Dios, como iglesia, aprender a manejarlo bíblicamente. Un poquito más, y es que el apóstol Pablo nos llama a ser sensible con lo que han tenido algún tipo de pérdida, llorar con los que lloran. Y otro texto del apóstol Pablo
llevar la carga unos con los otros. De manera que lo que han dicho los pastores es muy apropiado, de acompañar en el dolor, en la pérdida, en el luto, ya sea de forma presencial, a veces sin palabra, o a veces acercándonos a Dios en oración, orando por esa persona que ha tenido la pérdida. Hay muchas maneras de ser sensible al luto del otro. Hay muchas maneras. Y como estamos llamados a amar al prójimo como a nosotros mismos, hay muchas maneras de acompañar a la persona que ha tenido una pérdida, que está en luto, y orar por esa persona que, como decía el pastor Juan José, que en medio del dolor y de la pérdida podamos centrar nuestro ser en Dios. Allí nuestras almas encontrarán consuelo.